tiene entonces una carilla articular. ¿Para qué hueso? Derecho. ¿Para qué hueso tiene una carilla articular? Para el húmero, ¿verdad? Sabemos que la escápula articula hacia lateral con el húmero. Por lo tanto, donde está esta estructura, que se llama cavidad glenoidea, solamente escuchen de forma a notar, es donde articula la cabeza entonces humeral. Por lo tanto, esta estructura siempre se va a ubicar hacia lateral, porque entonces está más que claro que el húmero se encuentra hacia lateral con respecto a la escápula. Por lo tanto, siempre la cavidad glenoidea, que es donde articula la cabeza humeral, se proyecta hacia lateral. Por lo tanto, yo ya sé que esta es una vista lateral y que por el contrario, entonces, esta es una vista medial. Esto es lateral y esto es medial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué parte es superior y qué parte es inferior en la escápula? La parte que tiene un ángulo, la parte entonces angulada de este hueso, corresponde entonces a la parte inferior o caudal. Y la parte entonces que tiene un margen corresponde a la zona superior o craneal. Por lo tanto, el ángulo va hacia inferior y el margen va hacia superior. Ya sé entonces que esto es superior, que esto es inferior, que donde está entonces la cavidad glenoidea, donde articula la cabeza del húmero, se proyecta hacia lateral, y que esto es medial. Por lo tanto, superior, inferior, medial y lateral. ¿Estamos claros hasta ahí? Pues bien, podemos entonces también advertir que en este hueso existe entonces una prolongación bastante importante, que es la que estoy tomando yo en estos momentos. Esta prolongación que se proyecta hacia posterior se conoce como espina escapular o espina de la escápula. Por lo tanto, esta proyección siempre, como acabo de decir, se proyecta hacia posterior o dorsal. Por lo tanto, ya tengo la directriz de que esto es posterior y por lo tanto el lado contrario es anterior. Ya sea entonces que esto es anterior, hacia donde se proyecta la espina, es posterior. Luego, donde está la cavidad glenoidea que articula con la cabeza del húmero, es lateral. Esto es medial. Donde está el ángulo es inferior y donde está el margen es superior. Por lo tanto, repito, superior, inferior, medial, lateral, anterior, posterior. Esta es derecha o izquierda. Izquierda. Claramente entonces es izquierda. Cavidad glenoidea, donde articula entonces la cabeza del húmero hacia lateral. Luego tenemos el ángulo hacia inferior y el margen hacia superior. Hacia posterior tenemos la espina escapular o espina de la escápula y hacia anterior entonces el lado opuesto. Por lo tanto, claramente es la escápula izquierda. ¿Ya? Siempre del individuo que yo estoy entonces describiendo, en este caso escápula izquierda, porque para ustedes entonces la están viendo hacia su derecha, pero obviamente estamos describiendo al individuo entonces en esta posición que corresponde a la posición anatómica. Por lo tanto, del individuo es la izquierda. Acá, esta zona donde está la cavidad glenoidea, articula la cabeza humeral, es lateral. Eso ya lo tenemos claro. El lado contrario, obviamente, medial. Donde está el ángulo inferior, donde está el margen superior. Donde está la espina de la escápula, donde está la espina de la escápula, es posterior. Por lo tanto, lo que ustedes están mirando es anterior. Esta es derecha o izquierda. Derecha. Claramente entonces, derecha. ¿Se entiende? Miremoslo entonces en nuestro amigo acá presente. Viejo. Ya. Por favor, observemos acá. Señor Bravo,
Le invito a sentarse aquí adelante. Por favor. Podemos entonces advertir lo siguiente. La espina tiene una proyección dorsal o posterior. Claramente entonces proyección dorsal o posterior. La cavidad glenoidea, que es donde articula con la cabeza entonces humeral, tiene una proyección lateral. El margen se ubica hacia inferior y el margen se ubica hacia superior. Medial, lateral, inferior, superior, posterior, anterior. ¿Sí? Para el otro lado. La espina se proyecta hacia posterior o dorsal. La cavidad glenoidea, donde articula la cabeza entonces humeral, se proyecta hacia lateral. El ángulo se proyecta hacia inferior. Por lo tanto, esto es inferior, esto es superior, esto es medial, esto es lateral, esto es posterior y esto es anterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando nosotros tomamos una escápula, ya vamos a saber claramente entonces si corresponde a la del lado derecho o a la del lado izquierdo. ¿Es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, revisemos entonces las estructuras que componen este hueso. Para comenzar, está compuesto por 3 márgenes. Por favor, miren acá. Margen lateral. Ahí está la cavidad glenoidea, por tanto esto es lateral. Este margen es lateral. Luego, margen medial y margen superior. Miren qué fácil. Tan solo de mirarlo, usted ya sabe entonces que está compuesta por 3 márgenes, que son margen lateral, margen superior y margen medial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted ahora sí puede anotar en su cuaderno que la escápula está compuesta por 3 márgenes. 3 márgenes